Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo y a todo color. Okay. Les voy a pasar hojas, hermanos. Ahí va. Unas para acá, otras para acá. Continuamos con la serie Las cartas del Rab Shaul. Estamos en la segunda a los Corintios y hoy nos corresponde el capítulo número 7. Capítulo 7, segunda a los Corintios. Nuestro tema de la clase es dos tristezas. Dos tristezas. Pues no se vayan a poner tristes, pero el tema va a ser dos tristezas. Con una es suficiente. Por si no alcanza con una, hay dos. ¿Qué no le quedaron más? Por acá de este lado, Ya hay muchas. circularon más. Bueno, el texto base es el verso 10. El verso 10 lo leemos juntos ahí. En efecto, la tristeza, según Dios, produce firme arrepentimiento para la salvación, mas la tristeza del mundo produce la muerte. Bueno, ahí está. Entonces ahí, como pueden ver, se hace mención de dos tipos de tristeza o dos clases de tristeza. Vamos a leer el comentario sobre este texto. Vamos a pedirle a Carlita que nos ayude a leerlo y vamos a escuchar con atención. Creemos en un Dios soberano que está en control de absolutamente todas las cosas. Tanto el bien como el mal están sujetos a su voluntad. Nada hay que se escape a sus designios. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de maldad respecto a la voluntad del Eterno? En nuestro texto se habla de dos clases o tipos de tristezas. Una según Dios y otra según el mundo. Una es buena y produce bienestar, la otra es mala y produce malestar. De acuerdo al principio de la soberanía de Dios, ambas tristezas se sujetan al Eterno. Es decir, ambas ocurren porque el Eterno así lo quiere, pero ambas no proceden del Eterno, solo la que produce salvación. La otra proviene del mundo, de la maldad. Esto no quiere decir que el mal se manda solo o funcione de manera independiente, separado de Hashem, sino que el mal en cierta manera obra o ejecuta los juicios del Eterno contra aquellos que andan en caminos de injusticia. Dicho de otra manera, en este mundo tanto los justos como los injustos están propensos a sufrir tribulaciones y tristezas. Los justos sufren por causa de la justicia y los injustos por causa de la injusticia. Bueno, ¿qué opinan de este comentario? Suena Está muy triste. ¿Suena como algo claro o suena como algo confuso? ¿Como algo sencillo, como algo complicado? ¿O quieren que lo volvamos a leer? Sí, sí, está medio confuso. Sí. Que lo lea Carlita de nuevo. Fuerte. A ver otra vez, Carlita, porque Creemos en un Dios soberano que está en control de absolutamente todas las cosas. Tanto el bien como el mal están sujetos a su voluntad. Nada hay que se escape a sus designios. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de maldad respecto a la voluntad del Eterno? En nuestro texto se habla de dos clases o tipos de tristezas. Una según Dios y otra según el mundo. Una es buena y produce bienestar, la otra es mala y produce malestar. De acuerdo al principio de la soberanía de Dios, ambas tristezas se sujetan al Eterno. Es decir, ambas ocurren porque el Eterno así lo quiere,
pero ambas no proceden del Eterno, solo la que produce salvación. La otra proviene del mundo, de la maldad. Esto no quiere decir que el mal se manda solo o funcione de manera independiente, separado de Hashem, sino que el mal, en cierta manera, obra o ejecuta los juicios del Eterno contra aquellos que andan en caminos de injusticia. Dicho de otra manera, en este mundo, tanto los justos como los injustos están propensos a sufrir tribulaciones y tristezas. Los justos sufren por causa de la justicia y los injustos por causa de la injusticia. ¿Ahora sí? ¿Claro, transparente? ¿O sigue estando? ¿Cuáles son las No es por la lectura de Carlita. No. Es que está complicado. El tema es complicado. El tema es complicado, es cuando se habla del bien y el mal y cuando se habla de la soberanía del Eterno. Esto puede sonar bastante complicado. Es como decir que el pecado tiene su origen en Dios. Es decir que el pecado tiene su origen en Dios, para algunos puede sonar a blasfemia, puede sonar como herejía. Sin embargo, no lo es. Porque el Creador es el origen de todas las cosas. Había un pastor que acostumbraba preguntar ¿quién hizo al diablo? Y era una pregunta capciosa. Entonces, si tú decías Dios hizo al diablo, él decía no. El diablo se hizo solo. Dios creó Luzbel, pero el diablo se hizo solo. Esa aseveración de que el diablo se hizo solo rompe con un principio y con un atributo del Todopoderoso, que es su soberanía. Decir que el diablo se hizo solo es decir que Dios no es soberano. Decir que el diablo se hizo solo es decir que entonces Dios pierde el control de las cosas. Y ahí sí estaríamos metiéndonos en terreno peligroso. Ahí sí estaríamos blasfemando al decir que el Eterno pierde el control. Entonces, insinuar siquiera que el diablo o cualquier demonio o quien sea puede hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, eso es blasfemia. Porque nada hay que se escape a la voluntad del Eterno. Es un principio fundamental. Nada se escapa a su voluntad. Él tiene el control absoluto de todo lo que pasa, de lo bueno y de lo malo. Entonces, la gente que reclama y que dice, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Y por qué ocurren estas tragedias? ¿Y por qué los niños mueren de hambre? ¿Y por qué, como ahorita, ¿verdad? ¿Por qué están matando a los niños en las escuelas? ¿Y qué clase de Dios permite eso? El mismo Dios que te da la vida, ¿verdad? El mismo Dios que hace salir el sol y que manda la lluvia. El mismo Dios misericordioso también ejecuta juicios. Entonces, el bien y el mal, todo está bajo el control absoluto del Eterno. Pero entender cómo funciona eso es algo complicado para nosotros, porque nuestra mente es un tanto cerrada. Nuestra mente es como que muy cuadrada, ¿sí? No nos queremos salir de ahí, del cuadrito. Estamos leyendo 2 Corintios capítulo 7, hermana Ketita. Entonces, ¿recuerdan una vez que, algunos que ya tienen más años acá, una vez les puse un ejercicio de que pusimos 9 puntos, 9 puntitos, así en líneas de 3 y 3, y les dije, unan los 9 puntos en una sola línea sin despegar
sin despegarle el lápiz o la pluma. Y la mayoría no pudo. La mayoría no puede hacerlo. Casi nadie que le piden hacer ese ejercicio, casi nadie puede hacerlo. Y cuando se rinde la gente, dice, no hay manera de hacerlo. Y cuando ya les das la solución, entonces la única manera de poder unirlos es que te tienes que salir del cuadro imaginario. Y entonces la gente reacciona y dice, pero usted nunca dijo que nos podíamos salir del cuadro. ¿Cuál cuadro? Ahí no hay ningún cuadro. O sea, yo te estoy poniendo 3 líneas de 3 puntos cada una. Tu mente es la que forma el cuadro. O sea, tú solito te lo formas y tú solito no te quieres salir de allí. Ya te encerraste. Y así somos, ¿verdad? Así somos las personas. Entonces, la única forma posible de resolver ese ejercicio es, sí, trazando la línea, pero en determinado momento te tienes que salir del cuadro imaginario y entonces sí puedes unir todos los puntos. Cuando nosotros tratamos de resolver algunos temas que tienen que ver con el Eterno, su palabra, somos muy cuadrados y no nos queremos salir del cuadro. Y si alguien se sale del cuadro o insinúa salirse del cuadro, hay gente que se ofende, ¿sí? Se ofende y dice, no, este hermano ya está diciendo herejías, blasfemias, pero porque estás encerrado en el cuadro. Entonces aquí el tema que plantea este capítulo, 2 Corintios 7, pues tiene que ver con 2 tristezas, 2 líneas de tristezas, 2 vías que el Eterno maneja y que tenemos que entender, las 2 se originan en el Eterno. Las 2 proceden del Eterno en cierta manera, pero vienen por vías distintas. Y ahí sí podríamos decir que el Eterno pues tiene como responsables, tiene alguien que se encarga o es responsable de la línea de la, vamos a llamar, la buena tristeza, y hay otro responsable que está a cargo de la mala tristeza. Entonces podríamos decir que el encargado o el responsable de la buena tristeza es el Mashiach. Y el encargado o responsable de la otra línea de la mala tristeza, pues es el Satán, quien encabeza el sistema de este mundo, ¿verdad? El dragón. Ambas líneas están sujetas al Eterno. Es decir, el Mashiach está sujeto y obediente al Eterno. El Satán también. Pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Pero ¿cuál sería la diferencia entre el Mashiach y el Satán? Saben que el otro día hablábamos de los mormones, ¿verdad? Y decíamos que no sabíamos mucho de la doctrina de los mormones, porque aquí nadie ha sido mormón, creo. Pero luego me acordé, porque yo fui maestro de sectas hace mucho y alguna vez tuve que estudiar la doctrina de los mormones. Y vaya, hay algunas doctrinas muy locas, ¿verdad? En los diferentes grupos, pero creo que los mormones son los más locos de todos. Pero una doctrina que manejan los mormones y que llama la atención es que ellos dicen que Jesucristo y Satanás son hermanos. O sea, en la doctrina de ellos dicen Jesucristo y Satanás son hermanos. Nada más que Jesucristo es el hermano bueno y Satanás es el hermano malo, el malvado. Pero ambos son hijos de Dios. Y entonces Dios utiliza a Jesucristo pues para las cosas buenas y al diablo para las cosas malas. Más o menos algo así es una de las doctrinas de los mormones. Hay otras que de plano están bien cucu, pero
esta doctrina en particular, aunque puede sonar a herejía, cuando entendemos o tratamos de entender cómo funciona esto, pues no suena tan descabellado. No suena tan descabellado. El asunto es que cuando tenemos nosotros en nuestra mente el pensamiento muy arraigado de que Jesucristo es Dios, entonces ahí ese pensamiento nos va a limitar a entender otras doctrinas. Porque cuando tú dices tajantemente, Yeshua es Hashem, eso ya no deja lugar a muchas cosas, o a entender muchas cosas. Es más, de hecho, declarar tajantemente, como lo hacen algunos grupos mesiánicos, declarar tajantemente que Yeshua es el Eterno, eso va a chocar con muchos textos bíblicos. Vas a tener que demostrar cosas que no son demostrables. Vas a tener que explicar cosas que no tienen explicación. Y que en cambio, si tú aceptas que el Eterno es uno y que el Mashiach es otro, que el Mashiach es el Hijo de Elohim, que el Mashiach es la mano derecha del Eterno, que el Mashiach es otro Elohim, pero no Hashem. Eso le va a dar sentido a muchos textos en las Escrituras. Y lo único que vas a contradecir va a ser doctrinas de hombres que afirman que ambos son uno. Ahora, hay textos que dicen que ambos son uno, sí, pero son contados. Y están en un digamos, en un así ámbito de misterio. Y no hablo de los textos del Brit Hadashah, porque a final de cuentas en el Brit Hadashah no hay textos tajantes respecto a que el Eterno y el Padre y el Hijo sean uno. El único es aquel que dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno, o uno somos. Pero esos textos, cuando ves el contexto, no está diciendo que... O sea, muy fácil se cae ahí la doctrina ahí, porque en el contexto el Mashiach está hablando de que son uno en propósito, de que son uno en los planes, de que son uno en la agenda, pero no de que son la misma persona. No está diciendo eso. Los cantos cristianos siempre hacen eso de que es el Señor, Jesús y luego Dios, la referencia a Dios. Sí. De hecho, hay muchos cantos o himnos dedicados a la Trinidad, ¿verdad? Hay un versículo Muchos. de la Trinidad, pero pues es añadido. De hecho, yo estaba viendo ahí en internet que alguien publicaba que decía, por una página cristiana, decía, ese decía lo que creen de que el espíritu es que esa parte, decía, no esa parte no es Dios y que igual es Dios, que los tres son Dios. Ponían ahí el versículo donde dice, vaya, dicen en el nombre del Padre. Y luego en los comentarios había muchos que decían, no, es que lee bien y aparte checa las versiones antiguas, o sea, eso no viene. No te confundas. Le ponen versículos y la página los ponía, no, es que ustedes lo saben, ustedes son ellos. Sí, no, y por eso yo hablo de los textos en las Escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del Tanaj, que son misteriosos y que hablan de la existencia de dos poderes, ¿no? Actuando, el Padre y el Hijo. Y ahí sí hay muchos textos. Y quizás el más misterioso es uno que se usa
durante los rezos diarios del pueblo judío, y que dice: en aquel día el Eterno será uno, y uno será su nombre. ¿Cómo? ¿Qué no se enfatiza en el judaísmo la unicidad del Eterno todo el tiempo? ¿Qué no está el judaísmo duro y dale siempre con la unicidad de Hashem? Entonces, ¿por qué rezan todo el tiempo? En aquel día el Eterno será uno y uno será su nombre. Hay una contradicción ahí. Y esa contradicción viene de que los rezos judíos provienen de muchos siglos más atrás que las doctrinas. De Maimónides para acá es que se hizo ese énfasis radical sobre la unicidad del Eterno. Pero antes de Maimónides había otras doctrinas dentro del mismo judaísmo que sostenían la actuación de dos poderes, del Padre y del Hijo. Y las Escrituras están plagadas de textos así. Desde Génesis hasta Malaquías vamos a encontrar textos, pero envueltos en un halo de misterio. Hasta Proverbios, ¿no? O sea, Proverbios por ahí habla de que Dios tiene un hijo. Y hasta dice Proverbios: ¿conoces el nombre del hijo? Hasta te desafían. Entonces sí habla todo el tiempo las Escrituras de esto, pero nunca lo hace, digamos, de una forma clara, ¿sí? Pero lo que sí podemos ver es entonces que en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, explica ese tema y nos dice que el Hijo de Dios es la imagen visible del Eterno. Al Eterno nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo del Padre es quien lo ha dado a conocer. Entonces el Brit Hadashah lo que hace es explicarnos cómo funciona esta dualidad, estos dos poderes que rigen el universo, el Padre y el Hijo. Y nos dice que el Padre nadie lo ha visto, ¿verdad? Nadie ha tenido como que un contacto directo con el Padre, sino solamente el Hijo. Y el Hijo es quien da a conocer al Padre. Y el Hijo es quien ejecuta los juicios del Padre. Y vimos hace poquito en un tema que el Hijo incluso ejecutó la creación por órdenes o instrucciones del Padre. Entonces vemos actuando estos dos poderes de muchas maneras. Entonces, yo lo he interpretado de una manera, a lo mejor no es la idónea, pero fácil de entender es cuando hablan de ser uno solo, no es que sean una sola persona. Yo lo interpreto que cuando hablan, por ejemplo, del ser humano, de se unir al hombre a su mujer, los dos eran una sola carne, en realidad físicamente nosotros no nos volvemos una sola pieza, o sea, seguimos siendo dos, con un solo objetivo. Quizás no sea muy comparable, pero bueno, eso es algo terrenal, nosotros estamos hablando de algo divino, pero así lo entiendo yo, no es que sea una sola persona, son dos personas, ¿verdad? Cada quien con su respectiva divinidad y todo, pero con diferentes objetivos, y por eso se puede decir que ambos tienen un objetivo con nosotros, la humanidad, y por eso se les llama uno solo, pero no que sea una sola persona. Para mí siempre ha quedado claro, incluso el cristianismo, yo me lo callaba y lo reservaba para mí eran dos personas diferentes. Sí. El Padre y el Hijo, y bueno, esto decía que Jesús es Dios. Yo tenía mis dudas muy adentro de mí, o sea, para mí es el Padre y es el Hijo. Y así es como yo me he explicado cuando hablan de una sola persona o que son uno solo. Yo lo aterrizo a la idea muy material y física, como el de Sí. Y es bueno, ¿verdad? El ejemplo, y quizás es humanamente hablando lo que más se puede asemejar, ¿verdad? Aunque no alcanza a describir, como bien dice, pero nos puede dar una idea de cómo funciona. Lo cierto es que veíamos en la semana, el Mashiach ha existido desde siempre, desde antes de la creación, dice,
Él ya estaba ahí y estuvo en la creación, ha estado siempre con el Eterno. Pues esa relación es difícil de entender. Pero lo que nos toca a nosotros entender es cómo funciona eso respecto a nosotros. O sea, cómo funciona respecto a... Nunca vamos a poder entender porque nuestra mente no alcanza a cómo funciona la relación entre el Padre y el Hijo. O sea, eso está fuera de nuestro alcance. Pero lo que sí nos compete es entender cómo funciona la relación del Hijo con nosotros o del Padre con nosotros. O sea, eso sí, porque tiene que ver conmigo. Y acá, pues vemos el asunto de que hay una tristeza, según Dios, y hay otra, según el mundo. Entonces, ya dijimos en el comentario, el mundo no opera fuera de la voluntad del Eterno. No puede, nadie puede, ni el diablo puede. Entonces, están sujetos a la voluntad del Eterno. Pero los efectos que produce esa tristeza que viene por la línea del mundo, sí son muy distintos a los que produce la otra tristeza que viene por la línea según Dios, es decir, a través del Mashiach. Entonces, por eso decíamos que la doctrina esa de los mormones, pues, no está tan descabellada. No es tal cual ellos lo dicen, ¿verdad? Porque nunca el Satán nunca puede tener como el mismo estatus que el Mashiach. O sea, el gran error de los mormones es que ponen al diablo y al Mashiach como al mismo nivel, con el mismo estatus, y eso es totalmente erróneo, porque eso sí es imposible. Porque el Satán forma parte de las huestes de ángeles. Sí, en su momento fue un ángel principal, pero pues no deja de ser un ángel. Y el Mashiach no es un ángel. Aunque saben que hay grupos cristianos que creen que el Mashiach es un ángel. Y de hecho creen que es el arcángel Miguel. Sí, hermano. A lo mejor me voy a regresar un poquito más al tema que tocó la hermana Ángela, porque quiero que me quede bien claro, porque tengo a quien enseñar, ¿verdad? Ajá. Cuando dice la palabra, dice, así como por un hombre entró el pecado, así por un hombre entra la salvación. Ahí yo estoy entendiendo de que nada más por Dios viene la salvación. Yo estoy tomando en cuenta de que es un solo Dios manifestado en carne, pero para salvación. Y usted me dice si estoy en lo correcto o estoy equivocado, porque quiero tener claro ese punto. Entonces si viene siendo uno solo manifestado en carne, así como lo dice el pasaje, que se manifestó en carne, pero para salvarnos a través de él, porque nadie podía venirnos a salvar más que el Todopoderoso. Entonces no podía él venir a la tierra a manifestarse, porque pues ahí quedaríamos. O sea, entonces tuvo que engendrar a su único hijo, Yahshua, para traer la salvación. Sí. Bueno, Quedar bien claro. o sea, suena muy cristiano eso. Suena muy... cuando se usa la palabra manifestación, entonces volvemos al mismo punto, ¿no? Del misterio, de decir, es el mismo. O sea, el Padre se manifiesta en el Hijo, pero es el Padre. Y eso va a topar con muchos textos que van a contradecirlo, porque hay muchos textos que están hablando de dos personas.
Quizás el más emblemático, y está en el Nuevo Testamento, y lo dice el Rab Shaul, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces ahí nos está hablando de dos, no de una manifestación, sino de dos, son dos personas. Y solamente visto así es que puede encajar pues todo el rompecabezas, ¿no?, escritural, digamos, del Mashiach, cuando es bautizado y se escucha la voz desde los cielos. El Padre está allá y el Padre dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Sí? O sea, ahí están los dos en la escena, pero uno está arriba y el otro está acá. Incluso cuando el Mashiach asciende y regresa al cielo, y por ahí hay una visión que tiene Esteban, y Esteban, ¿qué dice que ve? Veo los cielos abiertos y ve a Yeshua sentado a la derecha del Padre. O sea, hay dos tronos, y está el Padre y está el Hijo. Y por cierto, María no está por ningún lado allá. Pero bueno, con perdón para A mí lo que me ayudó los creyentes en María. a entender la separación fue leer las mismas palabras de Yeshua. Era lo que le quería decir a la hermana Irene. Tal vez leer, hermana, o ver una película. Todas las veces que él dice que él no tiene ninguna autoridad sino la considerada por el Padre, que la voluntad de él era la voluntad del Padre, que él iba a cumplir lo que el Padre le había dado que cumpliese, y muchísimas veces se requiere eso. Entonces fue así como para mí, eso me lo aclaró completamente de que somos separados. Y es que esa parte, le digo, esa es una doctrina de hombres, y así nos enseñaron, ¿no?, de que solamente el Padre puede salvarnos. Pero la Escritura es, o lo que nos dice, sí, la salvación es del Eterno, y de todo aquel a quien el Eterno se la quiera conceder. Y aquí lo que sucede es que el Eterno entregó en manos del Hijo todo. ¿Qué dice el Mashiach? Toda potestad me es dada. O sea, todo el poder, toda la autoridad, todo juicio me fue entregado a mí. Y esa fue promesa del Antiguo Testamento. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, Él está en control. De hecho, si nos vamos a los escritos proféticos que nos hablan del reino mesiánico en la tierra, quien va a reinar aquí es el Mashiach, es Yeshua. O sea, el Padre, algunos tienen esperanzas de ver al Padre, ¿verdad?, pero al que vamos a ver es al Hijo, reinando aquí sobre nosotros. Sí, es el Mashiach. Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad?, dice la Escritura. Entonces el Padre es algo demasiado grande para nosotros, pero Él tiene a su Hijo, ¿sí?, su mediador, el que trata con nosotros y nosotros tratamos con Él. Pero son dos, ¿verdad? ¿Sí? A mí también me ayudó a entender la figura de Moshe y los versos donde el Eterno le dice que, por ejemplo, cuando le iba a hablar al faraón, que él dice: yo te haré como un Dios. Le dice que él va a tener toda la autoridad, o otras versiones más modernas, como: tú vas a hablar en mi lugar. Pero sí, muchos dicen que él iba a ser como un Dios. Y para el pueblo también, pues Moisés era como la figura de autoridad que el Eterno había puesto, y que el Eterno lo nombró. Entonces, lo mismo pasa con Yeshua, pero claro, a un nivel mayor. Sí, literalmente el Eterno le dice a Moisés: tú vas a ser Dios para el faraón. O sea, para el faraón tú eres Dios. O sea, el faraón no va a tratar conmigo para nada. O sea, tú eres mi representante. Y Moisés es una figura del Mashiach, ¿verdad? El judaísmo rechaza al Mashiach, y lo rechazan principalmente por esa divinidad que el cristianismo le asignó. Y no es la divinidad, sino que el cristianismo pues dice que el Mashiach es el Eterno.
Y eso siempre va a chocar, ¿verdad?, con el pensamiento judío. Pero, como ya dijimos, durante muchos siglos en el judaísmo sí creyeron, y todavía hasta el día de hoy hay una rama del judaísmo que cree y acepta que el Mashiach es divino. O sea, eso no implica que sea el eterno, pero que es divino, sí. Eso sí, pero para muchos judíos eso es herejía, eso es blasfemia. Pero lo que nosotros vemos en las escrituras es... El versículo, perdón, Ajá. que hablé sin perdón. Mi padre y yo uno somos. Mi Padre y yo uno somos. Si ustedes ven el contexto, está hablando de que son uno en propósito, de que son uno digamos en los planes, en los objetivos, pero no está diciendo que son uno en persona. ¿Sí? Analicen es el 14, ¿verdad? Juan capítulo 14. Si analizan todo el contexto, porque si nada más nos quedamos con la pura frase, pues la pura frase sí se entiende como que es la misma persona. Pero cuando analizamos todo el contexto de lo que se está diciendo, lo que está hablando, se está hablando de los planes, ¿sí? Está hablando de los planes, está hablando de lo que va a venir. Entonces está hablando de que el Eterno y Yeshua tienen el mismo objetivo, el mismo propósito. Lo que decía la hermana Leida, ¿no? Yeshua siempre habló y siempre dijo: todo lo que yo hago es porque el Padre me lo ha ordenado. Nada de lo que yo hago lo hago por mí mismo. Yo solamente cumplo, ¿verdad?, las instrucciones que el Padre me dio. Entonces, podemos ver unidad ahí, ¿sí? Podemos ver unidad, y sí, o sea, siempre hay una distinción en cuanto a personalidad, o sea, que son dos personas, pero son una unidad definitivamente en propósito, en todo lo que la Escritura nos habla respecto a uno y otro, son uno. Incluso en el Shema podemos observar a ambos, porque hemos dicho que gramáticamente hablando, en el Shema es incorrecto la forma como lo decimos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esa segunda mención de Adonai es gramáticamente incorrecta. No tendría por qué. La forma correcta de decirlo es Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Eso es lo correcto. Sin embargo, ¿por qué está escrito dos veces Adonai? No es un error gramático, ¿verdad? O sea, está ahí porque el Eterno quiso que estuviera. Entonces nos está hablando de dos Adonai, o dos poderes, o dos Elohim. O cuando el profeta Isaías también habla diciendo Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor. Así dice Yahweh, el Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. ¿Cómo explicamos eso? ¿Por qué el profeta hace dos menciones de dos Yahweh? Y literalmente dice dos Yahweh. Yahweh, Rey de Israel, y luego dice, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. Entonces los pone al mismo nivel. O sea, entiéndase que hablar del Padre y el Hijo no es minimizar al Hijo. No es decir, el Hijo es un Dios menos poderoso, o más chiquito, como dicen, por ahí dicen. No. Porque los escritos en el Tanaj los ponen a ambos al mismo nivel. Nada más que uno es llamado el Padre y el otro es llamado el Hijo. Uno tiene unas funciones, el otro desempeña otras funciones. Pero de que se habla de los dos, se habla de los dos. Lo que sí nunca el Tanaj dice o insinúa es que los dos sean la misma persona. O sea, eso ya es algo de los hombres. Es lo que yo traté de ilustrar, o sea, no es que el
pero siempre digo porque abogado tengo para con el padre Yeshua Mashiach. Él es mi abogado, es mi intercesor. O sea, no son la misma persona, pues si no nada más recurriría a uno solo. Entonces no tendría necesidad de ir al padre o de ir al Redentor, al Salvador, sería uno. Por eso actúa el padre en el nombre de Yeshua. Y para mí queda claro. Sí, y sí, a lo mejor yo seguía con la enseñanza del cristianismo, y pues ahorita a veces está en la edad en que ella pregunta y pregunta. Entonces, sí, me era muy interesante, o sea, tenerlo claro, porque sí, me viene lo que dice en Isaías 9:6, y a quién se está refiriendo, se está refiriendo al Mesías. Entonces lo menciona Dios poderoso, Padre eterno, y todos los atributos que se le dan al Padre eterno. Sí. Entonces sí había una Que ahí son, en Isaías son títulos, ¿verdad? En Isaías 9 lo que se mencionan son títulos que se le adjudican al Mashiach. Y los títulos son diferentes de los atributos. O sea, los atributos son una cosa y los títulos son otra. Pero hablando de atributos, pues igual no son diferentes. O sea, los mismos atributos que tiene el Padre Eterno los tiene el Hijo. O sea, los tiene el Hijo también. Entonces eso es lo que ha provocado el pensamiento de que es el mismo, porque puede resultar más fácil decir es el mismo, ¿sí? El asunto es que si decimos que es el mismo, va a haber muchos textos, insisto, en la Biblia que van a cuestionar ese pensamiento, y la verdad no hay respuestas. No hay respuestas que sean satisfactorias, ¿no?, para explicar cómo funciona. En cambio, si aceptamos que son dos, pues ahí sí todo se acomoda solo y dejamos la parte misteriosa para el final de los tiempos, ¿no? Como ese texto que decíamos, o como el de Apocalipsis: el gran misterio de Dios será revelado, pero hasta que el Mashiach venga. Yo en lo personal prefiero esperar la revelación del misterio a atreverme a aseverar algo que no tenga solidez con las Sagradas Escrituras. Y para mí lo que tiene solidez es que siempre me habla de dos. En todos los textos, desde el Génesis, desde que empieza Génesis 1:1, me habla de la presencia de dos. En el principio creó Dios, pero dice Dios, Elohim Aleph Tav. Está hablando de un Elohim en específico, ¿verdad? Y más adelante hace mención como que está hablando de otro. Entonces, igual que en Isaías, que habla de Yahweh de una manera y luego habla de otro Yahweh, como si son dos. En el Salmo 110 leemos ahí: Yahweh dijo a Yahweh, siéntate a mi diestra, la textura de los míos por detrás de tus pies. Se refieren de los dos. Por el 10 de ahí mismo dice, el 4, perdón: juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malek. Ya está dándole nombramiento a otra persona, pues ya son dos. Sí. Y hay una traducción, hermano, que dice: dijo Adonai a mi Adón. Sí. Y ahí queda más claro: Adonai es padre, Adón el Señor. Sí. El Señor le dijo al Señor, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, porque en la versión en español pues sí nos queda como dijo el Señor a mi Señor. O sea, pero igual está hablando de dos señores. Y normalmente entendemos nosotros la palabra Señor pues como el Señor. Le dijo el Señor a mi Señor. Hay dos, ¿verdad? Entonces, y como este texto hay muchos que nos ponen ahí que pues hay que aceptar que son dos, porque si nos aferramos a decir que es el mismo, o sea, todos esos textos nos van a poner contra las cuerdas, y cualquiera que nos demande explicación de esos textos no vamos a poder explicarlos. Pero a lo mejor son iguales en esencia, en pensamiento, en proyecto, pero son diferentes. Pero son dos. Sí.
¿sí? Comparten Todo. todo, sí, todo. Morada incluso, ¿no? Sí, Sergio. Pues yo había estudiado más o menos esto porque también no por la cuestión del cristianismo, sino por la cuestión del mesianismo. ¿Cómo es que llaman dicen Yahshua es Elohim o Yeshua es Elohim? Y me puse a investigar las raíces, ¿verdad? Primeramente las raíces, estamos aprendiendo de la fe hebrea y del pueblo Israel. Y es que en aquellos tiempos, en los tiempos en los que se escribieron el Tanaj, en el que se escribió la Torah, y después lo demás del rey David, etc., el pueblo de Israel era enoteísta, o sea, creía en el Eterno, pero también creía en otros dioses. O sea, por eso dice tú, Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú, oh Dios, entre los dioses? O sea, ellos reconocían al Eterno, pero también reconocían a los demás dioses. Entonces es que ellos se dan una idea de que sí existen otros dioses, pero el Dios más alto es el de ellos, es el Eterno. Entonces es cuando de ahí se agarra la idea cristiana de que sí, o sea, sí existe Dios Hijo y Dios Padre y Dios Espíritu Santo, pero al fin de cuentas el Dios más grande son los tres juntos, pero sí reconocen a esos tres dioses. Entonces ya cuando se separa la idea del enoteísmo, que no es politeísmo y no es monoteísmo, es enoteísmo. Cuando se separa esa idea de creer en la existencia de otros dioses, ya es cuando salen los versículos que dice, ustedes tienen dioses que tienen oídos, no oyen, boca y no hablan, no sino oyen. Pero sí es muy después, porque en ese entonces todavía Israel creía en otros dioses, a pesar de que ya conocían que el Eterno era el Dios soberano. Entonces, el estudio ahí que decía que muchos grupos mesiánicos se iban con esa idea todavía del enoteísmo, que decían, es que Yeshua es un Dios, pero no porque sea un Dios también el Eterno va a dejar de ser Dios. O sea, son dos dioses, así lo ponían en ese entonces. Y por eso decían, es que los dos son Dios, ¿a quién le cuentas? O sea, son diferentes, pero los dos son Dios y Dios, Dios Hijo y Dios Padre. Pero no con la misma idea politeísta del cristianismo, de que los dos son, o sea, son diferentes, pero los dos son Dios. Que son el mismo, o sea, porque básicamente... Para no decir que son el mismo, el Mesías es un tipo de Dios y el Eterno es otro tipo de Dios. Más o menos es la idea que se manejaba ahí. La cuestión o la diferencia radica en la personalidad. O sea, estamos hablando de dos personas, ¿sí? Dos personas, no uno solo. Porque uno solo, si yo hablo de uno solo, pues entonces cuando el Padre habla con el Hijo, está hablando consigo mismo, que es uno de los argumentos de los testigos, ¿no? Que siempre cuestionan y dicen, cuando Yeshua está muriendo en el madero y le habla al Padre, entonces está hablando a sí mismo. O todavía peor, ¿verdad? El planteamiento ese. Entonces, si el Mesías es el Padre, entonces el Padre murió, y ahí nos metemos en problemas, serios problemas, y las explicaciones que dan no satisfacen a nadie. Ahí se cae todo el sistema, ¿no?, de creencias, y por eso sí, pues se murió Dios. Entonces por eso es necesario atender a lo que la Escritura nos dice todo el tiempo, y nos dice que son dos. Son dos, y lo pone en claro, ¿no? Ahí lo pone en claro en el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. O sea, no hay forma más clara que el Eterno hablando desde el cielo mientras el Hijo está en la tierra. Y habló, hay por lo menos 3 registros, ¿no? Uno en el bautismo del Mashiach, en el Jordán. 2 en el monte de la transfiguración. Otra vez el Padre habló desde el cielo mientras el Hijo está ahí. Y 3 pues en la muerte del Mashiach. O sea, ahí podemos apreciar la dualidad. Podemos observar a los dos, ambos.
Pero mientras uno está en la tierra, el otro está en el cielo. Y por supuesto, pues la visión de Esteban, y por supuesto la visión de Juan del Apocalipsis. Entonces, ¿qué dice la revelación? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Y al Cordero, a los dos. Y vean lo que dice: sea la gloria, el imperio, el honor, la majestad, a los dos. Entonces, mismo revelación pone a los dos en el mismo nivel, en el mismo estatus. ¿Sí, hermano? Y aquí Hebreos nos habla también de eso, dice, Elohim hablando de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos, y porque así mismo hizo el universo. Hay dos personas. Está hablando de dos En personas. el Antiguo Testamento nos habla del Padre, en el Nuevo es el Hijo que habla. Y en cierta forma dice que a través de los profetas el Eterno fue preparando a su pueblo para llegar al conocimiento máximo que es el Hijo, ¿verdad? Que es el Mashiach. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque nuestra clase hace un planteamiento precisamente de que es necesario entender esa dualidad, o sea, es necesario entender cómo funciona, ¿sí? ¿Por qué es que el Eterno, o cómo trabaja el Eterno respecto a las personas en la cuestión del bien y el mal? Pues esto es lo que vemos planteado aquí en nuestro texto, cuando nos dice la tristeza según Dios. O sea, ahora entiéndase tristeza como tribulación, como algo que te va a golpear, una prueba, etcétera. Las cosas que aquí, las preguntas ustedes van a ver, ¿no? Ejemplos. Entonces, pero ¿cuál sería un ejemplo? Así que ustedes puedan decir rapidito. Un ejemplo de una tristeza enviada por Dios a su vida. Una enfermedad, puede ser una enfermedad. Una enfermedad que el Eterno envíe. Entonces, si es algo que el Eterno está enviando directamente, o sea, una tristeza según Dios para tu vida, el resultado para ti va a ser positivo. ¿Qué es lo que dice el Rab Shaul? O sea, a final de cuentas, a los que amamos a Dios, fíjese, el requisito es amar a Dios. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no está diciendo que el creyente ya no va a sufrir, no. Estamos igual que los incrédulos, sujetos a padecimientos y a todo tipo de tribulaciones, etc. Pero la diferencia es que en los creyentes, las pruebas, las tribulaciones, los sufrimientos, las tristezas, van a producir siempre salvación, bienestar, algo positivo. En cambio, para un incrédulo, para alguien que no ama a Dios, todas esas cosas van a producir en él perdición, depresión, malestar, o sea, todo lo malo que se puedan imaginar. Entonces, esa es la diferencia. Y ese es el planteamiento que hace el Rab Shaul aquí, ¿verdad? En ese texto, y entendiendo que las dos tristezas vienen del mismo origen, que es el Padre Eterno, pero por diferentes vías, ¿sí? Por diferentes líneas, y que el resultado también va a ser diferente. Entonces, por eso es que nos metimos en el tema de la dualidad de poderes y de cómo funciona esto del Padre y el Hijo. Porque solamente la vía buena es para nosotros el Mashiach. El Mashiach es la vía buena. La otra vía que menciona el Rab Shaul es el sistema de este mundo, el mal. ¿Y quién dirige el mal? Pues el dragón. Entonces recordemos, el Mashiach en su primera venida, pues digamos ignoró al dragón. O sea, como sí lo reprendió, ¿verdad? Ya cuando lo fastidió y ya vámonos a volar, ¿no? Pero
el Mashiach reconoció que el mundo está bajo el dominio del dragón. Pero eso es temporal, ¿sí? No es que el Mashiach esté sometiéndose al dragón, ni mucho menos. Todo tiene su tiempo. Recordemos que incluso el arcángel Miguel, dice Judas, no se enfrenta al dragón, no lo confronta, no le responde. El dragón constantemente está provocando al arcángel. Y dice Judas que Miguel solo le dice que Yahweh te reprenda. Espérame tantito, ya te voy a atender, pero todavía no es tiempo, ¿no? Pero Apocalipsis nos dice que va a llegar el tiempo en donde Miguel ya le va a responder al dragón. Después de tantos siglos le va a responder y bueno, ahora sí, vamos a arreglar los pendientes, ¿verdad? Tú y yo. Pero dice Apocalipsis que por un lado lucha el dragón y sus ángeles y por el otro Miguel y sus ángeles. Habla de una lucha fiera, ¿no? Fuerte, como la guerra de las galaxias, algo así va a ser allá, en los cielos va a ser esta batalla. Pero para los que piensan que el Mashiach es el arcángel Miguel, no hay punto de comparación hablando sobre este tipo de eventos. Cuando el Mashiach venga, dice Revelación, el Mashiach va a destruir a todos sus enemigos con la espada que sale de su boca. Ahora, esto no es literal, ¿verdad? No hay una espada en la boca del Mashiach. Pero lo que está diciendo es que con una palabra, el Mashiach acaba con todos. Miguel, en cambio, está luchando. Entonces no hay comparación entre Miguel y el Mashiach Yeshua. Entonces Yeshua viene y simplemente dice algo y ya no hay enemigos. Los ejércitos del Mashiach que vienen bien animados a luchar, pues no nos dejaste ni uno. Al Mashiach nada más, mire, una palabra. Un nivel de poder solamente como el de Hashem. Entonces por eso estamos hablando de estos dos poderes, ¿sí? Entonces no hay realmente esa, para los que piensan, ¿no? que Miguel, no. Pero mientras tanto, todavía el Satán ejerce dominio en este mundo, hasta que el Mashiach venga y lo arrebate, le quite ya ese poder que tiene. Ahora ese poder, el Satán lo tiene porque es la misma gente, la misma humanidad la que ha entregado el poder en manos del Satán. El texto que dijo hace rato la hermana, ¿verdad? El primer Adán fue creado para señorear, pero el primer Adán se le rindió al Satán y le entregó el poder. Ese fue el problema. Fue necesario un segundo Adán, que es el Mashiach, hecho carne, que representa ese segundo hombre que viene del cielo a arreglar las cosas. Y entonces sí, ahí el Satán no pudo. Lo intentó, ¿verdad? Porque sí lo intentó. Ahí están los registros en los evangelios. Sí, igual como lo hizo con Adán y Eva, la serpiente intentó con el Mashiach, pero se topó con pared. Ahí sí no pudo hacer nada. Fue vencido. Totalmente vencido. Pues esa victoria se va a completar hasta que el Mashiach venga. Bueno, hermanos, vamos a dejarle hasta ahí. Se van a llevar las preguntitas de tarea. Están bien sencillas. Pero les encargo que las contesten ahí al reverso de la hoja. Ponen número 1 y escriben su respuesta. Número 2 y escriben su respuesta, porque en la siguiente clase vamos a revisar las respuestas. Sí, las vamos a revisar de una por una. Shalom.